Bueno, vamos a continuar. Esta es la NIC 36. La NIC 36 habla del deterioro del valor de los activos, que es una norma que tiene que ver mucho con la integridad con respecto de la manera de actuar, de cómo integrar las normativas junto con la NIC 16 y con la 38, ¿no? Es un test de realidad sobre los valores que venimos trayendo de otras normas, ¿no? Aquí lo que nos dice que básicamente que los activos de una compañía no estén valuados por encima de su valor recuperable, y establece los procedimientos que se deben aplicar para asegurarnos que se cumpla con esta premisa. Básicamente lo que busca es que un activo no esté sobrevaluado. La norma exige que el valor en libros no supere el importe recuperable, y si lo supera tenemos que considerar que el activo está deteriorado y se reconoce una pérdida. Pero ahora vamos a ir detalle por detalle. No se tratan los deterioros de valor en activos en inventarios. O sea, esta norma no es universal, lo que quiere decir la norma que no aplica absolutamente a todos los activos, y nos va a decir, enumerar una lista y nos va a decir por qué no ellos. ¿Por qué? Porque tienen su normativa específica. Por ejemplo, inventarios NIC 2, contratos de construcción NIC 11, impuestos diferidos NIC 12, procedentes de los programas de beneficios NIC 19, financieros alcanzados por la NIF 9, propiedades de inversión NIC 40, biológicos que se miden a su valor razonable menos los costos de disposición NIC 41, derivados de los contratos de seguro NIF 4, no corrientes mantenidos para la venta NIF 5. Entonces, básicamente, ¿qué nos dice la normativa? Si nosotros compramos una máquina, por ejemplo, que fabrica un producto que pasó de moda, ¿no? Como puede ser, no sé, un determinado artículo, una prenda de ropa, un celular, como pasó con la marca BlackBerry. Bueno, ¿qué podemos decir? Contablemente, la máquina la podemos haber pagado, puede valer 1 millón, pero si la quisiéramos vender o seguir utilizando, no obtendríamos más de 400.000. Entonces, esa diferencia, esos 600.000 de este ejemplo, se consideran una pérdida. Y eso es el deterioro. Eso es lo que se considera deterioro. Y ahora vamos a verlo bien por qué. Activos contabilizados bajo el modelo de revalúo de acuerdo a otras NIF. Propiedad, planta y equipo, NIC 16, activos intangibles, NIC 38, que es la clase que viene. Activos financieros clasificados como subsidiarias, NIF 10, estados financieros consolidados, asociadas, NIC 28, inversiones en asociadas y en negocios conjuntos, acuerdo conjunto, NIF 11. Entonces, ¿qué nos dice? Y nos va a decir, ¿qué nos dice? Nos dice que la NIC 36 no es universal, como les dije, no aplica inventarios, no aplica activos biológicos, no aplica activos financieros. Cada uno de ellos, como les dije, en la normativa tienen su propia normas que determinan cómo evaluarlos. Y aquí vamos a lo que les adelanté. Pérdida por deterioro del valor, ¿no? Que va a ser la cantidad que excede el importe en libros de un activo a su importe recuperable, ¿no? Entonces dice, la entidad evaluará al final de cada periodo si existe algún indicio de deterioro del valor de algún activo. Si existiera este indicio, la entidad estimará el importe recuperable del activo. Con independencia de la existencia de indicios, se debe comprobar anualmente el deterioro de valor de cada activo intangible con una vida útil indefinida y activos intangibles no disponibles para su uso. Entonces, la norma lo que nos dice, nos obliga a cada cierre a determinar si existen indicios de deterioro. Pueden ser externos, como caída de precios, de mercado, cambios legales, tecnológicos, o internos, como obsolescencia física o informes de bajo rendimiento, que es lo que nos dice a continuación, ¿no?
Fuentes externas de información, valor de mercado ha significativamente disminuido, mucho más de lo que cabría esperar por el paso del tiempo o su uso normal, un cambio de moda, un cambio de normativa, de regulación ecológica, legal. Han tenido lugar o la tendrán en un futuro inmediato cambios significativos con una incidencia adversa sobre la entidad. Por ejemplo, una empresa que produce un determinado bien y dentro de los materiales que utiliza para construir, como ha pasado en la historia, se determina que uno de ellos, por ejemplo, ¿no?, para dar un caso extremo, es cancerígeno, como pasó con el asbestos, que era una especie de aislante que se utilizó en casas, hasta los subterráneos de Buenos Aires los tenían hasta hace no mucho. Bueno, una empresa que fabrica y utiliza ese producto, bueno, en un futuro inmediato va a tener problemas. Eso es un indicio de deterioro. Las tasas de interés de mercado han sufrido incrementos que afectarán significativamente la tasa de descuento utilizada. El importe en libros es mayor que su capitalización bursátil. Y como fuentes internas tenemos que hay evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico, cambios significativos en la manera en que se usa, afectando desfavorablemente ociosidad, discontinuación o reestructuración. Hay evidencia procedente de informes internos que indica que el rendimiento económico es o va a ser peor que el esperado. Entonces, bueno, es un poco lo que les venía diciendo. Importe recuperable, que es la clave de esta norma. El importe recuperable dice que va a ser el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. Y dice, el valor recuperable se va a calcular para cada activo, salvo que no generen flujos de fondo independientes de los producidos por otros activos. Y dice, no se realiza la comparación si se da alguna de las siguientes situaciones. El precio de venta neto es mayor que el contable, el valor de uso está próximo a su precio de venta y se puede calcular. Se pueden usar esas estimaciones, promedios y otras simplificaciones para el cálculo. Valor de uso. Va a ser la estimación de los flujos de efectivo futuros derivados tanto del uso continuo del activo como de su disposición final. Estos son, digamos, cómo explica cada uno de los componentes. Dijimos que era el valor razonable menos costos de venta, ya lo sabemos. Ahora está explicando el valor de uso. ¿No? Entonces va a ser la estimación de los flujos de efectivo futuros derivados del uso continuo del activo como su disposición final, o sea, una máquina cuánto ingreso nos va a generar y cuánto se podría vender el día que necesitamos venderla. Expectativas sobre posibles variaciones en la oportunidad o importe de dichos flujos, valor temporal del dinero reflejado por una tasa libre de riesgo, incertidumbre inherente al activo y otros vectores, por ejemplo, como la iliquidez. Medición, bases para estimar los flujos de fondo. Proyecciones razonables y fundamentadas realizadas por la dirección de la empresa sobre las condiciones económicas que se presentarán a lo largo de la vida útil del activo. Y presupuestos o previsiones recientes con un plazo no mayor a 5 años, salvo que pueda justificarse un plazo mayor. Acá estamos diciendo que para estimar los flujos de fondos se hacen proyecciones, se hacen previsiones. Bueno, la norma es internacional, aplica para países mucho más estables y coherentes que Argentina. Esto es la parte quizás más compleja, la estimación de flujos de fondos. Argentina es un país sumamente irracional en un montón de aspectos, entonces es muy difícil la estimación y las previsiones. Pero así toda la normativa, la empresa que quiera adoptar la normativa tiene que de alguna forma proceder este tipo de proyecciones. Valor de uso, composición de las estimaciones. Entonces acá nos dice específicamente cómo se hacen esas proyecciones. Bueno, se hacen así. Proyecciones de entrada de efectivo producidos por el uso continuo del activo, o sea, la máquina fabrica producto, lo vendemos, genera una entrada de efectivo. Las proyecciones de salida de efectivo necesarias para generar los ingresos por la utilización del activo,
incluidas las necesarias para poner en marcha el activo, como también las relacionadas con el mantenimiento diario del activo. Ingresos, estamos hablando, los ingresos por lo que produce, lo menos también hay que considerar los egresos por el mantenimiento, para mantener esa línea perfecta. Y los ingresos y egresos de efectivo que se producirán por la disposición del activo, o sea, cuánto generará al momento de venderlo y descontándole los gastos, ¿no? Y por último, reconocimiento. El valor contable debe ser reducido hasta alcanzar su valor recuperable si y solo si este valor es menor que el valor contable. La pérdida de valor debe ser reconocida como un gasto en el estado de resultados, salvo que se haya revaluado, como vimos en la NIC 16, se revaluaba, se generaba una reserva. En este caso, debe tratarse como una disminución de la revalorización practicada vía ORI, lo que vimos en la NIC 16. Hicimos una reserva de 100 por revaluación, ahora tenemos un deterioro. Bueno, consumamos esa reserva primero, si nos alcanza, excelente, si nos sobra, mejor, si no, todo lo que exceda va a ir a pérdida. Y dice, reconocida la pérdida, los cargos de depreciación deben ser objeto de ajuste con el fin de distribuir el valor contable revisado, menos su eventual valor residual a lo largo de la vida útil restante. Por último, como siempre, tenemos todo lo que es la información a revelar, ¿no? Dice que el importe de las pérdidas por deterioro y las reversiones reconocidas en el resultado del periodo, así como las partidas del estado de resultado integral en las que tales pérdidas por deterioro del valor estén incluidas, las reversiones de pérdida por deterioro, se debe informar todo esto, ¿no? Importe de pérdida por deterioro de activo revaluado, base de estimaciones y motivo de este deterioro. Y los ítems se tener en cuenta en la revelación: jerarquía del valor razonable, descripción de las técnicas de valoración, tasa o tasas de descuento utilizadas en las estimaciones del valor de uso, principales eventos y circunstancias que han llevado al reconocimiento de las pérdidas por deterioro y reversiones. Básicamente es lo que vimos en la NIC 16, ¿no? Siempre estamos hablando de lo mismo, hay que informar absolutamente todo para que sea consistente y confiable. ¿Por qué tenemos pérdida por deterioro? Bueno, porque pasó esto, esto y esto. O una normativa del Banco Central que ahora dice esto, esto y esto. O la nueva norma anticontaminación nos dice que ya no podemos utilizar tal insumo. Bueno, hay que buscar otro insumo. Ese insumo ahora vale el triple o 5 veces lo que usábamos nosotros. Bueno. O hay un cupo. Bueno, son todas cosas que pueden pasar y que pueden generar el deterioro, ¿no? Bueno, vamos a continuar un poquito. Nos quedan 2. Prometo no ir tan rápido porque hay que entenderlas también. Esta es la NIC 40, propiedades de inversión. Todas van a tener una relación de lo que venimos hablando. La NIC 40 habla de propiedades de inversión y lo que especifica es que va a distinguir un inmueble operativo de lo que es un inmueble de inversión, ¿no? Lo que está al servicio de la producción de lo que no está al servicio de la producción y está buscando una rentabilidad financiera directa. Entonces nos dice, establece el tratamiento como objetivo o establece el tratamiento contable a dar a las propiedades de inversión y las exigencias de información a revelar. Entonces nos dice, alcance, no son aplicables para la contabilización de los siguientes activos: activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, a inversiones en derechos mineros, exploración y extracción de minerales, y activos no corrientes destinados a la venta. Propiedades de inversiones. Nos dice, propiedades de inversiones. Dice, son propiedades que se tienen para obtener renta, plusvalía o ambas. No están destinadas al uso, no están destinadas a la producción o suministro de bienes y servicios o para propósitos administrativos. Y no se espera su venta en el curso ordinario de las operaciones.
Entonces, ¿qué nos dice? Son, por ejemplo, terrenos o edificios que las empresas tienen para generar una renta, un alquiler o plusvalía, en vez de usarlo para la venta inmediata o para fines administrativos. Si nuestra empresa compra oficinas en Puerto Madero, microcentro, pero se las alquilamos a particulares u otras empresas, utilizamos la NIC 40. Ahora, si ponemos nuestra propia oficina, es NIC 16. Es la normativa 16 porque nos considera parte de nuestra operación. Estamos hablando de inversiones, una empresa que compra para obtener un ingreso diferente de su actividad habitual, eso quiero que entiendan. Si una empresa se dedica a comprar para alquilar o comprar para vender, bueno, esa es su actividad principal. Estamos hablando de estos casos, son empresas que lo hacen con otra finalidad, no es su finalidad. Su tarea principal no es dedicarse a ese negocio inmobiliario. Eso quiero aclararles. Entonces, para reconocerlas y dentro de las NIC 40 necesitamos que sea probable que obtengan beneficios económicos futuros derivados de esto, o sea, que haya control sobre los beneficios y se asuma un riesgo sobre ese activo. Y que el costo del activo pueda ser medido razonablemente. Básicamente nos dice eso. Ahora, vamos a ver que la medición inicial va a ser como cualquier otro activo, como cualquier otro bien de uso, como propiedad, planta y equipo, ¿no? El costo va a ser el precio de compra al contado más los aranceles de importación o, si es que corresponde, e impuestos indirectos no recuperables. Eso va a ser costo de adquisición. Por eso en el ejemplo del balance, el IVA no, el IVA es recuperable, estamos hablando de costos no recuperables. Más cualquier otro costo directamente relacionado con la puesta en servicio del activo, como incluye los costos de desmantelamiento, como vimos en la NIC 16, el día que se hay que retirar determinada máquina, antena, lo que fuere, hay que volver a dejar como estaba. Menos los descuentos o rebajas del precio del bien. Después dice costo. Si el pago se difiere más allá de los términos normales de crédito, debe ser descontado. O sea, no lo consideramos. Si tiene un interés por pagarlo de otra manera, no. El precio lo dice bien claro acá. Precio contado. Si el bien fue adquirido a través de un intercambio por un activo no monetario, el costo del bien se mide a su valor de mercado, del activo entregado o del bien recibido, a menos que la transacción no tenga sustancia comercial o el valor de mercado no pueda ser medido de manera confiable. En este caso se mide el valor de los libros del activo entregado. Estamos hablando de activos no monetarios, son casos mucho más raros. Algún intangible estamos hablando, básicamente. Ahora decimos, a la medición inicial, dice, continuación. Forman parte del costo, dice. Costos de beneficios a empleados que provienen directamente de la construcción o adquisición del activo, lo que estuvimos viendo. Costos de preparación del lugar, de entrega inicial, de instalación y montaje, comprobación de funcionamiento del activo y honorario por servicios profesionales directamente relacionados con la compra y construcción. Nada difiere por ahora. No forma parte del costo los costos de puesta en marcha de una nueva instalación, como actividades promocionales, entrenamiento del personal, las pérdidas iniciales de operación surgidas antes que el bien alcance el rendimiento pleno esperado, ¿no? Como dijimos el ejemplo de, creo que fue el ejemplo del hotel, que por ejemplo ya estaba abierto pero no tenía la cantidad de huéspedes deseada. Bueno, no es parte del costo. Si el bien ha sido construido, las cantidades que excedan los rangos normales de consumo de material, mano de obra u otros factores empleados, por ejemplo, se compraron materiales de más, se demoraron, bueno, no forma parte del costo. Los costos de administración, así como los gastos indirectos de tipo general y financiero. Hasta ahora, igual, no tenemos ninguna dificultad. Desembolsos posteriores a la adquisición. Los vamos a considerar que formen parte del costo capitalizable
si es probable que generen beneficios futuros adicionales. Por ejemplo, se mejoran las condiciones del bien por encima de su rendimiento normal, para ampliar su vida útil o para incrementar su capacidad, para incrementar la calidad de productos o servicios o para reducir sustancialmente sus costos. Si no, el desembolso posterior que no genere beneficio económico futuro, por ejemplo, para restaurar o mantener el rendimiento normal como reparación y mantenimiento, se imputa resultado. Medición posterior a la inicial. Propiedades de inversiones NIC 40. Alternativa 1, modelo de valor corriente. El valor corriente razonable se mide al valor corriente razonable, excepto cualquier propiedad de inversión que se identifica como que no puede ser valorizada en forma confiable. Y eso va a ser considerado un mayor valor imputado a resultados. Y la alternativa 2 dice modelo de costos. El costo de adquisición menos la depreciación acumulada, menos la pérdida por deterioro del valor sufrida a lo largo de la vida útil. Entonces, acá tenemos una diferencia con la NIC. Tenemos una gran diferencia con la normativa anterior porque la NIC 40 permite el modelo de valor razonable, ¿no? A diferencia de la NIC 16, si el activo sube, esa ganancia va directo a resultados, no a una reserva de patrimonio. Esa es la diferencia con la NIC 16. Y me parece que tiene razón y ahora van a ver el ejemplo, ¿no? Si mi edificio de inversión valía 1 millón, ¿no? Nosotros compramos un edificio de inversión para alquilarlo por completo o para venderlo en un futuro. Ahora vale 1,2 millones. O sea, tenemos una plusvalía de 200.000 pesos, por ejemplo. Esos 200.000 van a ser una ganancia neta del ejercicio, no van a ir a una reserva específica. Aunque no se haya vendido el edificio, ya tengo que reconoce esos 200.000 extra como una ganancia neta del ejercicio. No me genera una reserva adicional o como lo reconocía la NIC 16. ¿Y por qué me parece razonable? Porque no es la actividad habitual de la compañía. La compañía no hace esto. Compraron un bien, mejoró su valor, lo reconocemos como una ganancia. Básicamente es esa la diferencia con la NIC 16. Y dice, revalúos NIC 40. El valor razonable es el precio que podría ser intercambiada la propiedad entre partes interesadas en una transacción de independencia mutua. Debe reflejar las condiciones de mercado a la fecha del balance. No debe contemplar las deducciones de los costos en que se puede incurrir por la transacción. No debe considerar cualquier factor específico de la sociedad y el mayor valor se imputa a resultados, es lo que les estaba diciendo. Criterio primario para la determinación de valor razonable. Precios corrientes disponibles en un mercado activo para una propiedad ubicada en la misma jurisdicción y de similares características a la analizada. Criterio secundario. Idem anterior para propiedades con mercado activo pero con ubicación o características distintas, ajustadas para reflejar dichas diferencias. Otra opción podría ser precios recientes de propiedades similares ubicadas en mercados no activos. Y la tercera opción es flujo de fondos descontados basados en los términos de un contrato de arrendamiento existente u otros contratos similares. Valor razonable, nos dice la última flechita, es distinto a valor de uso según definición de la NIC 36. El primero se refiere a valores de mercado a determinar entre partes interesadas e independientes. El segundo, por el contrario, refleja el efecto de factores propios de la entidad como ser, sinergias con otros activos, derechos legales, beneficios impositivos. Imputación contable, revalúo, un resultado de ganancia, desvalorización, un resultado de pérdida, que es la diferencia con las otras normativas. Las otras, cuando tenías una mejora, tenías una reserva, en este caso no. Método de depreciación.
Dice, debe reflejar el consumo de los beneficios económicos que el activo incorpora. Tenemos un método lineal, método de unidades producidas y método decreciente, ya lo vimos en las anteriores. Debe revisarse periódicamente. Si las expectativas actuales cambian significativamente de las estimaciones previas, debe cambiarse el método utilizado. El cambio impacta en resultados del periodo corrientes y futuros, como ya lo vimos. Si una máquina se deprecia más rápido de lo que estaba estimado, se considera de hoy en adelante y no para atrás. Imputación del cargo por depreciación, resultado del periodo o costo de otro activo. Determinación de la vida útil de cada activo. Es una estimación en función de la utilidad que se espera que aporte a la empresa. Estimación del uso que se le dará al activo considerando la capacidad o rendimiento que se espera del mismo, el deterioro natural esperado, la obsolescencia técnica, restricciones legales sobre el uso del activo. La estimación que se hace, dice, debe revisarse periódicamente. Si las expectativas cambian significativamente, también debe cambiarse la vida útil. Impacta ahora y para adelante. Importe depreciable va a ser, el importe a depreciar se determina deduciendo el valor residual del bien estimado al fin de su vida útil. Comienzo de la depreciación, cuando esté disponible para su uso según la intención del management. Fin de la depreciación, cuando el activo se reclasifica a dispuesto para la venta o baja, lo que ocurra antes. No se deja de depreciar porque sea ocioso o deje de estar en uso activo, porque no forma parte de la actividad principal. Siempre recuerden eso, son como para inversión, para mejora de valor, para renta financiera, no tiene otra son propiedades de inversión, no tiene otra finalidad. Transferencias entre rubros. Solo se realizan cuando existe un cambio en el uso del activo. Propiedades de inversión a bienes de uso inventarios. Valuación de las propiedades de inversión pasa a ser el valor del costo de bienes de uso inventario. Bienes de uso a propiedades de inversión. Si se cambia de costo a costo revaluado, valor corriente razonable, la diferencia en el valor se imputa de acuerdo a la NIC 16. Inventarios a propiedades de inversión. Si se cambia de costo a valor corriente, la diferencia se imputa a resultados. Y otras cuestiones de evaluación. Cualquier activo que se haya retirado en forma permanente de uso debe ser dado de baja y eliminado del balance, siempre que no se espere obtener beneficios económicos adicionales por su venta. Se requiere juicio para determinar si una propiedad puede considerarse de inversión. Por ejemplo, en el caso que una sociedad le arriende un inmueble a su casa matriz, el mismo será una propiedad de inversión para la sociedad y propiedad, planta y equipo para la casa matriz, lógicamente. Información a revelar, como siempre. Nos va a decir las bases de medición, si va a ser costo de adquisición o valor corriente. Si es difícil clasificar, se revelan los criterios para distinguir las propiedades de inversión de bienes de uso o inventarios, los métodos y suposiciones significativas utilizadas en la determinación del valor corriente y la medida en que se depende de datos de mercado u otros factores. La medida en que las valorizaciones fueron realizadas por un tasador independiente y apropiadamente calificado, los montos incluidos en el estado de resultados correspondientes a ingresos provenientes del alquiler de la propiedad, gastos operacionales directamente relacionados con las propiedades, tanto las que generaron como las que no generaron ingresos por alquiler, la existencia de importe de las restricciones a la realización de las propiedades o al cobro de ingreso derivado de las mismas. Obligaciones contractuales para comprar, construir o desarrollar propiedades de inversión o por concepto de reparaciones, mantenimiento y mejoras. Cuando se contabilizan por sus valores corrientes, valor razonable, debe exponerse adicionalmente la conciliación entre el importe al inicio y cierre del periodo, detallando lo siguiente. ANTA segregando las derivadas de compras, adiciones posteriores y combinaciones de negocios. Bajas, aumentos y disminuciones netas generadas por revaluación, traspaso de propiedades de inversión, otros movimientos. Se debe suministrar información adicional, bla, 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 bla. Y bueno, en el caso de propiedades valuadas al costo, debe exponerse la misma conciliación indicada para valores revaluados
etcétera, etcétera. Son todas las cosas que hay que informar en los estados contables, como todas las demás normativas. Siempre hay un detalle que hay que hacer, porque hay que realmente informar en los estados contables. Bueno, llegamos al final por suerte, porque hoy les avisé que era largo y son 2 videos, así que vamos con la última, que habla de arrendamientos, que es la NIF 16, que sustituye la NIF 17, que en el programa figuraba como NIF 17, pero fue sustituida en el 2019, así que no es solo una actualización técnica. Lo que hace no es solamente una actualización técnica, sino que también lo que hace es como un cambio de paradigma en la transparencia financiera que teníamos en la norma anterior, y elimina la distinción que había entre arrendamiento operativo y financiero para el arrendatario, y obliga a las empresas a mostrar su verdadera realidad patrimonial. Esa es la diferencia, ¿no? A partir de 2019 reemplaza a la NIC 17, ya se los dije, y esto representó un gran cambio para sectores como el retail, por ejemplo, y las aerolíneas fueron muy afectadas por este cambio. Ahora vamos a ver. ¿Qué dice? Establecer los principios para el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de los arrendamientos. Asegurar que tanto arrendatarios como arrendadores proporcionen información relevante que represente fielmente estas transacciones, ¿no? Básicamente lo que va a intentar es que se evalúe el efecto que genera los arrendamientos en la situación financiera y los flujos de efectivo. El cambio fundamental. El problema anterior, como dice la NIC 17, la mayoría de los arrendamientos operativos no figuraban en el balance. La solución en la NIF 16, ¿cuál fue? Transparencia total. Se elimina la distinción entre arrendamiento operativo y financiero para el arrendatario, ¿no? El arrendador, él le da lo mismo, pero para el arrendatario se eliminó esa diferencia, lo cual le dio más transparencia, ¿no? Y va a reflejar el derecho de uso de activos y las obligaciones financieras asociadas. No tenemos, por ejemplo, acá vamos a tener algunos ejemplos de alcance que va a aplicar a todos los arrendamientos, excepto a exploración o uso de minerales, petróleo y gas, que lo toma la NIF 6, activos biológicos, que lo toma la NIF 41, acuerdos de concesión de servicios, que lo toma la CINIF 12, y licencias de propiedad intelectual, que lo toma la NIF 15. Y lo que pasa como la norma 16 o la norma número 40, NIC 16 o 40, pasa que hay ciertos activos que se rigen por su propia normativa. Se rigen de otra manera. Es normal por la complejidad de determinados elementos. Y nos dice, identificación de un arrendamiento. Un contrato es o contiene un arrendamiento si transmite el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. Condiciones clave: activo identificado, explícito o implícito, obtención de sustancialmente todos los beneficios económicos, derecho a dirigir el uso del activo. O sea, tenemos un activo identificado, tenemos la obtención de los beneficios económicos y el derecho a dirigir el uso del activo, ¿no? Tenemos un caso acá, un ejemplo que había anotado, que dice: si alquila un espacio específico en un depósito, toma la NIF 16.
Ahora, si el dueño del depósito puede mover mi mercadería a cualquier rincón, es un contrato de servicios. Esa es la diferencia. El derecho a dirigir el uso del activo es lo que determina el arrendamiento, ¿no? Y acá tenemos exención de reconocimiento, ¿no? El arrendatario puede optar por no aplicar el modelo de balance a corto plazo, contratos de 12 meses o menos, sin opción de compra, bajo valor, activos cuyo valor nuevo sea bajo, por ejemplo una PC, mobiliario, teléfonos. Tratamiento: se reconoce como gasto lineal en el estado de resultados. Entonces, y acá tenemos una diferencia, que es lo que pasaba. En la NIC 17, si el alquiler era operativo, solo se registraba un gasto. Ahora casi todo va a balance como activo y pasivo. Esa es la diferencia de las normas actual y anterior. Medición inicial del arrendatario. ¿Qué nos dice? Entonces, perdón, voy a volver con la anterior porque quizá no quedó claro. O sea, ¿cuándo puede no tomarse que es arrendamiento para estos casos? Cuando es corto plazo, cuando es de bajo valor, ¿no? Entonces, para simplificar la contabilidad, la norma lo que permite que estos casos puedan ser considerados gastos lineales, no arrendamientos. Simplemente eso dice, ¿no? Se alquila, por ejemplo, una oficina por 6 meses, un leasing de teléfonos celulares, de tablets, esas cosas se pueden reconocer como un gasto, no hace falta tomarlo como un arrendamiento, simplemente. Ahora, medición inicial del arrendatario, perdón. Activo por derecho de uso, se mide el costo. Pasivo por arrendamiento es el valor presente de los pagos de arrendamiento pendientes. Tasa de descuento va a ser la tasa implícita del contrato o, en su defecto, la tasa incremental de endeudamiento del arrendatario. O sea, el activo no va a ser el bien físico, sino el derecho a usarlo, ¿no? Componentes del costo. Tenemos el importe inicial del pasivo por arrendamiento, los pagos realizados antes o en la fecha de comienzo, los costos indirectos iniciales como comisiones, honorarios legales, estimación de costos de desmantelamiento y restauración, lo que ya les comenté también, devolverlo en las mismas condiciones. Medición, o sea, lo que acá está bien, ¿no? La medición posterior para el arrendatario, tenemos el activo por derecho de uso. Modelo del costo va a ser el costo menos la amortización acumulada menos deterioro, y el plazo va a ser la vida útil del activo o plazo del contrato, lo que sea menor. El pasivo por el arrendamiento se va a aumentar por el devengamiento de intereses como gasto financiero y se reduce por los pagos realizados, cancelación de capital. Y acá tenemos la contabilidad del arrendador, ¿no? Que se mantiene la clasificación de la NIC 16 como arrendamiento operativo y financiero solo para el arrendador. Antes lo tenían ambos, ahora ya no. Para el arrendatario tenemos un modelo único, igual ahora lo voy a... O sea, el arrendador, quien alquila, transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas, como arrendamiento financiero. Y como arrendamiento operativo no transfiere riesgos ni ventajas. Criterio de clasificación puede opción de compra, plazo mayoritario de vida económica, valor presente cercano al valor razonable. Entonces, esta es la parte que tiene la diferencia con lo anterior.
tampoco les importa demasiado, pero les quiero aclarar esto. Para el arrendador tenemos esa diferencia, ¿no? Tenemos el operativo y el financiero. Uno transfiere los riesgos, el otro no. Riesgos y ventajas, y el otro no. Ok. O sea, es para el dueño, ¿no? Si es operativo, se reconoce como un ingreso lineal, como el ANIF 17, como era antes. Para el arrendatario, para el que usa el bien, hay un modelo único. Entonces, aquí esta disposición ya no existe más. Antes el arrendatario podía decir, no, esto es operativo, va a gasto, esto es financiero, va al balance. Ahora el arrendatario ya no puede elegir qué tipo de arrendamiento corresponde, salvo que sea esas tres excepciones que dijimos, que sea de bajo costo o de corto plazo. Entonces, ahora se registra de todas maneras, tenemos un activo por derecho de uso y un pasivo, ¿no? Es un solo modelo contable, o sea, no tiene sentido ponerle operativo financiero porque ahora lo tiene que contabilizar como activo y como pasivo. Ya no tiene más la posibilidad de elegir, ¿no? Entonces, la diferencia que la ANIF 16 decidió no cambiarlo para el arrendador. Para el dueño prefirió no realizar ninguna modificación. Sí, para el caso del arrendatario, sí, ya no tiene opción de elegir. Entonces, ¿por qué? Porque para el arrendador es importante definir si lo va a alquilar o si lo vendió financieramente, ¿no? Si lo vendió financieramente significa que transfirió sus riesgos y ventajas. Si solo lo presta, entre comillas, es un alquiler común. Para el arrendatario ya no hay opción. Tiene que reconocer como activo y como pasivo. Y aquí tenemos la presentación de los estados financieros. El estado de situación patrimonial tenemos activos por derecho de uso, que es lo que les estoy diciendo, y pasivos por arrendamiento, corrientes y no corrientes. En el estado de resultado desaparece el gasto de alquiler y aparece depreciación e intereses. Y el efecto EBITDA tiende a aumentar ya que los intereses y la depreciación están excluidos de este indicador. Por eso el gasto de alquiler se transforma en depreciación e intereses, ¿no? Y en la información a revelar en los estados contables tenemos el análisis de vencimiento de los pasivos por arrendamiento, cada una de las fechas de vencimiento de cuotas de alquiler, desglose de activo por clase, gastos relacionados con contratos de corto plazo o bajo valor, que fueron las dos excepciones que dijimos, y los flujos de efectivo totales por arrendamiento. Así que bueno, creo que no nos queda más. Tenemos acá unas pequeñas aclaraciones más, que tenemos el tema de modificaciones al contrato, si hay cambios en el alcance o en el precio, si aumenta el espacio. Si se aumenta el espacio alquilado o el precio de mercado, se trata como un contrato separado, ¿no? Si no, hay que volver a medir el pasivo. Básicamente es eso, no hay mucho más que agregar. La verdad que la clase de hoy, como les había anticipado, era muy larga y les sugiero que lo miren tranquilos, que lo pausen. Ustedes tienen la posibilidad de mirarlo tranquilo. Así que la clase que viene tiene más o menos este mismo tenor, es larga también y es pesada, pero bueno, les pido que presten mayor atención, son elementos importantes para examen, así que les pido que se pongan, que no lo dejen en último momento, porque si bien está todo muy concatenado, van viendo que muchas cosas son muy similares, muchas cosas se relacionan entre sí, pero a fin de cuentas, a último momento es muy difícil llevar todo. Así que bueno,
finalizamos por hoy y los espero la clase que viene. Muchas gracias, estaremos avisando cuándo será sincrónica. Muchas gracias y buen fin de semana para todos.